proceso de reactivación de los vuelos nacionales e incluyendo algunos aspectos de seguridad, como el caso de las pruebas moleculares, que consideramos que es importante y que pueden desarrollarse también para todos los pasajeros que tanto ingresen como salgan de nuestro país. Nosotros somos convencidos de que tenemos que concertar, tenemos que trabajar de manera conjunta y que la aviación, como ha sido señalado, es un factor de la recuperación de nuestro país. Pero no solo es un factor de la recuperación de nuestro país, la aviación es una muestra, un símbolo de que podemos volar, de que podemos salir de la crisis. Y creo que ese es el mensaje y la señal que tenemos que dar de manera conjunta desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, nuestro profundo compromiso para ello. Gracias. Muchas gracias, viceministro, por la claridad y compromiso por parte del Ministerio. De hecho, confiamos en que la reapertura de los vuelos internacionales sea lo más pronto posible, ojalá primero, la primera semana de octubre. En eso estamos todos apuntando. Y bueno, quisiera pasar y dar la palabra al viceministro de Turismo Exterior, considerando que la aviación tiene un rol catalizador en la actividad económica y será clave para la reactivación, tanto brindando conectividad dentro del país, como en el Perú, como en el mundo, y a través del comercio exterior. Ustedes, como Mincetur, ¿cuándo estiman que se puedan levantar las restricciones para la recuperación del turismo interno? Y sobre la conectividad internacional, ¿cuál es la visión que tiene Mincetur para reactivar el comercio exterior y el turismo? Muchas gracias, Carlos. Un saludo especial a todos los panelistas que estamos hoy día en este importante espacio. Sobre las preguntas generales, algunas cosas importantes que quisiera señalar. Sin lugar a dudas y alineado también a lo que Eduardo, el ministro de Transportes, nos ha comentado, estamos hablando de un proceso que va a ser gradual y progresivo. En esa línea hemos venido trabajando desde el Mincetur en 4 ejes fundamentales desde el inicio de la pandemia, que han tenido que ver con la generación de medidas financieras y tributarias. Seguimos todavía trabajando, hay algunas que se han logrado hacer efectivas en las últimas semanas, pero seguimos generando nuevas medidas que se están poniendo en consideración también con otros sectores, principalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos también tenemos una línea de acción que tiene que ver con avanzar con el fortalecimiento de la infraestructura, es decir, no parar en el desarrollo de aquellas obras que el Plan Copesco Nacional venía implementando. Y un tercer eje que es sumamente importante es el de la seguridad sanitaria, ¿no? En ese sentido, hemos trabajado hace ya muchísimas semanas en la formulación de los protocolos sanitarios para las diferentes actividades que componen la cadena de valor de la actividad turística. Comenzamos con los protocolos relacionados a los establecimientos de hospedaje, y uno de los últimos protocolos que hemos publicado y aprobado ha sido el de turismo de aventura. Estamos próximos a publicar ya y aprobar los protocolos relacionados a organización de eventos y congresos, y el protocolo de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Paralelamente a esto, hemos formulado unos lineamientos de seguridad sanitaria para los destinos turísticos. Estos lineamientos recogen los protocolos que he mencionado antes, y lo que buscan es lograr que los diferentes destinos a nivel nacional se genere un proceso de organización a nivel de todos los actores que están involucrados en el desarrollo de la actividad, liderados principalmente por los gobiernos locales, por los gobiernos regionales, con el objetivo de lograr una adecuada y correcta implementación de los protocolos, ¿no? Pero una permanente supervisión y control sobre lo que va a pasar en estos destinos. El objetivo también que persiguen estos lineamientos es lograr que podamos tener un reconocimiento de estos destinos y de las empresas que componen y trabajan y se desarrollan en el destino
un reconocimiento de ser una empresa o destino que cumple con esos requerimientos sanitarios que hoy, ¿no? Tenemos que implementar. Estamos también trabajando, esperamos muy próximamente contar ya con la autorización para el uso del sello del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que nos va a permitir, digamos, lograr efectivamente una identificación de Perú y de sus destinos como un destino seguro. Este aspecto no solamente es sumamente importante en términos de control y la prevención de la pandemia, sino porque necesitamos lograr una proyección interna, pero también hacia el exterior, de que somos un destino que está trabajando en la implementación de todas las condiciones necesarias para poder recibir a los visitantes. Parte del trabajo que va a ser muy fuerte en ese momento, no solamente de Perú, sino de todos los países del mundo que buscan impulsar la actividad turística, es mostrar que son destinos seguros. Los visitantes y los estudios que hoy día tenemos acerca de los intereses de viaje demuestran que una de las prioridades de los potenciales turistas tiene que ver justamente con estas condiciones. En esa misma línea, este trabajo se ha ido articulando de manera bastante intensa, tanto con gobiernos regionales como con gobiernos locales y, por supuesto, con el sector privado, con quienes tenemos que, como siempre, tener un trabajo fluido y permanente. Y un cuarto eje de trabajo importante es el de la promoción. Esto, como ustedes lo conocen, sabe, esto en Perú, nuestro ente encargado, y quien viene ya trabajando en una campaña de promoción de turismo interno que en el mes de octubre se lanzaría. Esta campaña va a tener diferentes fases, pero básicamente en un principio lo que va a impulsar es justamente no perder de vista que es una buena oportunidad para que los peruanos aprovechemos para conocer nuestro país. Como lo mencionaba Eduardo hace un momento, en paralelo a todo este trabajo, es importante no perder de vista que en el contexto de la pandemia nosotros tenemos que guiarnos por la evaluación que haga el Ministerio de Salud con respecto a el desarrollo y el control de la pandemia en las diferentes regiones. Todos sabemos que hoy día hay regiones que todavía permanecen en una situación de cuarentena, de aislamiento, justamente porque los índices, ¿no?, de contagiados ha crecido. Un caso que todos hemos también visto en las últimas semanas fue el caso de la región Cusco, que en un primer momento no tuvo un índice tan alto, pero sin embargo después hubo un crecimiento considerable que obligó a tomar medidas más estrictas y medidas ¿no?, de alguna manera de aislamiento mayor. Según esa evaluación, nosotros podremos ir abriendo más destinos, trabajaremos y seguiremos trabajando intensamente con todas las autoridades y obviamente con el sector privado para lograr que a medida que estos destinos se abran y puedan reiniciarse las actividades de turismo interno, cuenten con todas las condiciones necesarias para poder recibir a los turistas, ¿no?, con plena seguridad, pero también para lograr que los pobladores que reciben a estos turistas también cuenten con las medidas que permitan mantener su salud. En el caso de la conectividad aérea, ustedes saben perfectamente que para el turismo el motor que significa nuestra conectividad aérea nacional e internacional es fundamental. No, justamente por eso, ¿no?, en los últimos 3 años, desde el Ministerio se han impulsado mucho los espacios de coordinación con líneas aéreas, con aeropuertos, con la autoridad, con el MTC principalmente, que es la autoridad competente en la materia. Justamente con la idea de lograr un espacio que permita identificar aquellos problemas o identificar aquellos avances sobre ese tema. Es un trabajo que ha sido sumamente intenso a lo largo de estos últimos 3 años y que se ha visto muy afectado justamente por la pandemia. No ha parado a lo largo de esos meses, pero sabemos también que tenemos en el futuro inmediato, en realidad,
un trabajo muy intenso para que los flujos, no solamente que hemos logrado tener en los últimos tiempos, se restablezcan, sino que podamos también incrementar nuestra conectividad interna, interregional, pero también a nivel internacional. Seguiremos trabajando en esa línea. Nuestra expectativa es que podamos efectivamente en el más corto tiempo abrir nuestras fronteras y restablecer justamente los vuelos internacionales. Sabemos también, y creo que todos compartimos la misma idea, que esto será un proceso gradual, que tendremos un flujo que se dará, pero que va a implicar un trabajo intenso en los siguientes meses para lograr un incremento de esto. En ese sentido, Misetur sigue en la misma línea, partiendo de la premisa que mencionaba hace un momento, ¿no? La conectividad aérea para el desarrollo del turismo en nuestro país es fundamental. Y en ese sentido agotaremos, como siempre, todos los esfuerzos para seguir coordinando justamente con pares, en este caso especialmente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero también con todos los agentes de esta cadena de valor. Gracias. Muchas gracias, viceministro. Importante las medidas que ha mencionado. De hecho, resaltar el tema de que seamos un destino seguro. Creo que es lo que más confianza va a dar a todos los pasajeros, la categoría que tengan y que vayan a venir a nuestro país. Y no está además también recordar que el modo aéreo pues, es el destino más seguro que existe y que es un sector que no contribuye a la propagación de esta bendita pandemia. Ahora bien, antes de pasar a ceder la palabra a nuestros invitados del sector privado, quisiera recordar por favor a nuestros panelistas poder mantenernos dentro del tiempo asignado para no tratar de extendernos en demasía con la evaluación de este webinar. En primer lugar, quisiera cederle la palabra a Gabriela Federini, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y que tenemos un par de preguntas para poder compartir con ella y conocer su punto de vista. Una de ellas es cuál es la importancia de la industria de la aviación que tiene para el desarrollo de las operaciones comerciales en el Perú. Y la segunda, cuál es la valoración de la Cámara que hace la Cámara respecto a la conectividad aérea del Perú con el mundo y en ese sentido la recuperación del país. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes con todos. Definitivamente el transporte aéreo impacta significativamente en nuestra economía, pues no solo es un vehículo como medio de transporte, sino que es un vehículo facilitador del turismo, de las exportaciones y de las inversiones extranjeras. Según el informe de IATA del año pasado, basado en el Oxford Economics, tenemos que la industria del transporte aéreo generó 1.700 millones de dólares al PBI del Perú, y los gastos efectuados por los turistas extranjeros generaron otros 3.300 millones de dólares, lo que da una contribución total de 5.000 millones de dólares en valor agregado bruto a la economía del Perú. Esto significa que es una tasa del 2.6% del PBI que se basa en los aportes de la industria de la aviación. Entonces, las cifras son las que definitivamente nos señalan de la gran importancia que tiene la industria de la aviación para todas las operaciones comerciales en nuestro país, porque llevándolo al tema del empleo, el sector turismo genera 1,5 millones de trabajadores formales aproximadamente, de los cuales son 350,000 los empleos generados exclusivamente por el transporte aéreo. Por ello vemos que el transporte aéreo no solo trae turistas e inversiones al Perú, sino que ayuda a comercializar los bienes y servicios con los que contamos alrededor del mundo. Por lo tanto, el gremio de turismo de la Cámara de Comercio de Lima consideramos que la conectividad ha sido, es y será clave para
la reactivación y activación económica constante. Nosotros en el gremio consideramos que la mesa turística está basada en 4 pilares, que son la conectividad, la infraestructura, la seguridad y los servicios, o lo que llamamos los pilares CIS. Y ponemos en primer lugar la conectividad, pues sin ella poco o nada podemos hacer en cuanto a la promoción y el desarrollo turístico, ¿no? Se calcula que por cada $100 de ingresos que produce el transporte aéreo, se genera una demanda adicional de $325. Y por cada 100 puestos de trabajo en el transporte aéreo, se crea una demanda media adicional de más de 600 empleos en otros sectores. Por ello, vemos que no solo tiene un gran impacto en el PBI, sino también en la generación de empleo. Antes de la pandemia, el pronóstico de crecimiento era del 135% en los próximos 20 años, lo que significaba casi 23 millones de pasajeros adicionales viajando en el 2037. Hoy vemos que esa proyección es un sueño, pero queremos pensar que no solo es un sueño casi limitando con la utopía, sino que más bien debemos hacer nuestros mejores esfuerzos, todos los sectores, a fin de maximizar las sinergias para crear los marcos y la coyuntura adecuada, los marcos regulatorios para la reactivación de la conectividad aérea y todo lo que con ello implica, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, los acuerdos con los otros países, la tramitación de los visados, etcétera, etcétera, a fin de no vamos a pensar, digamos, en llegar a esa meta debido a la coyuntura actual, pero sí tratar de ponerle el máximo esfuerzo para siquiera acercarnos. Y nosotros, los peruanos, hemos salido de situaciones muy difíciles. Creo que tenemos ya cierta experiencia y podemos demostrar al mundo que podemos juntos lograr nuestros propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por tus comentarios. De hecho, es muy importante no solamente recalcar lo que has indicado, sino también olvidarnos de la parte de la carga. La carga, en esta época estamos en una temporada alta de exportación de perecibles y evidentemente necesita de la apertura de vuelos internacionales, porque no solo, si bien tenemos abierta la operación carguera sin limitaciones, pero también sabemos que una parte de la carga se traslada en los vuelos de pasajeros. Ahora, a continuación, quiero cederle la palabra a José Raúl Vargas por parte de Sky. Y quería comentarte o consultarte respecto al mercado de las low cost, que sabemos que es relativamente nuevo en el país, pero que ha tenido un crecimiento bastante acelerado. En ese sentido, ¿cómo ha cambiado este escenario, las proyecciones de crecimiento que tenía la línea aérea, y cómo cree que afectará el mercado de las low cost en el país y de cara pues, a lo que tenemos por delante? José Raúl. Hola Carlos, buenas tardes con todos. Bueno, claramente el escenario cambió 180 grados, ¿no? Creo que ya hemos hablado bastante como aerolíneas de que esta es la peor crisis de la historia de la aviación y el impacto que tuvo ha sido muy considerable. En nuestro caso, lamentablemente nos agarró nuestro mejor momento. Como ustedes saben, nosotros entramos a la pandemia con menos de un año de operación y estamos en una etapa muy bonita de crecimiento, ¿no? Ahí cumpliendo con los planes, con las metas que teníamos.
Veníamos bien sólidos como segundos operadores en el doméstico peruano, ¿no? Y con proyecciones muy interesantes, ¿no? Es más, nos quedamos a 2 semanas de inicio de operaciones internacionales al Caribe, estaban llegando nuevos aviones, así que fue súper complejo y súper duro, ¿no? De la noche a la mañana, de estar en una faceta de crecimiento, pasar a una faceta de sostenibilidad. Claramente los últimos 6 meses a lo que nos hemos dedicado principalmente es a eso, a asegurar la continuidad de la empresa en el tiempo, trabajando con proveedores, trabajando con stakeholders, donde felizmente ya empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Con el cambio de las cifras, ya con el reinicio de operaciones en quincena de julio, pero claramente todavía estamos muy lejos, ¿no? Nosotros estamos operando a solo 6 destinos domésticos de los 12 que operábamos en forma previo al inicio de la pandemia. Tuvimos que postergar llegadas de aviones nuevamente. Estamos moviendo con suerte el 15% de los pasajeros que teníamos en forma previo a inicio de pandemia, ¿no? Entonces ha sido un reinicio, pero estamos muy a la expectativa, un poco lo que comentaban los viceministros, de que se pueda seguir reactivando, ¿no? Que se vayan dando las facilidades. Primero, desde el punto de vista del control de la pandemia, de la solidaridad como peruanos para controlarla, y segundo, para que se puedan dar las facilidades como industria, ¿no? Sobre todo con infraestructura, que la infraestructura se pueda adecuar a las necesidades del mercado, claramente, ¿no? Con una buena ventana de operación, que es lo que necesitamos para poder seguir incrementando nuestra oferta. Y respecto a tu segunda pregunta, respecto al mercado low cost, a ver, yo te diría que es muy interesante, tanto así que se sigue hablando de ingresos de nuevos operadores al Perú, lo cual hace ver que sigue siendo sigue teniendo un potencial muy grande. Si vemos la historia reciente, de los últimos 20 años, las crisis que han habido en la industria, la crisis del SARS, el H1N1, después de estas crisis, la industria, sobre todo la industria low cost, salió fortalecida con mayor participación de mercado. Y viendo la génesis, o mejor dicho, el impacto de esta crisis, que tiene mucho de económico, y claramente nuestros bolsillos están todos afectados, creemos que va a haber un sesgo, se va a buscar mucho el precio, ¿no? El atributo precio, ¿no? El mayor valor al menor precio posible, y ahí creemos nosotros que con la flota que tenemos, con la eficiencia que tenemos, podemos trasladarlo a tarifa, y la verdad que sabiendo que va a ser una recuperación lenta, según el modelo que mires, al 22, al 23, algunos hasta el 24, vemos con súper buenos ojos el futuro de la industria low cost en el Perú. Muchas gracias, Raúl. De hecho, sí es importante poder contar con perspectiva positiva. Es lo que necesitamos en estos momentos. Y quisiera ceder la palabra a Stephen Rapp por parte de Viva. Quería que nos puedas comentar respecto a cuáles son los desafíos que ustedes ven a futuro en esta nueva realidad, más o menos en el sentido parecido a lo que dijo Raúl, pero en la relación con el pasajero. Y con el pasajero low cost. Stephen. Hola, buenas tardes, Carlos, gracias, buenas tardes con todos y gracias por la oportunidad de hablar en este panel el día de hoy. Pues sí, desafíos en esa nueva realidad, pensando en los pasajeros low cost, no son pocos. El pasajero low cost ya lleva 3 años en el Perú acostumbrado a poder viajar de esa manera low cost, a aprovechar de precios ya más bajos desde que entramos nosotros en el mercado en 2017. Y cómo es que nosotros podemos ofrecer esos precios más justos, más bajos, es con este modelo que tenemos de desagregar los servicios que ofrecemos para que el cliente solo paga por lo que quiere utilizar. Y para hacer esto tenemos que poder ofrecer nuestro servicio de 3 maneras. Uno, seguro. Segundo, con eficiencia. Y tercero, lo que llamamos nosotros aquí con una actitud distinta, una actitud viva. Así que voy a hablar un poco de eso. Primero, de seguridad. El pasajero creo que ya está algo acostumbrado que hablando de seguridad de manera tradicional, seguridad operativo, está completamente aceptado que los aerolíneas bajo costo somos iguales de ese sentido con los aerolíneas tradicionales. Tenemos las mismas normas, regulaciones, tenemos los mismos aeronaves y como nosotros, tanto nosotros como Sky, tenemos una flota
supremamente nuevo y lo más moderno del país. Así que seguridad operativo, check, tomado. Ahora, en esta época post-pandemia, pues estamos hablando mucho más del bioseguridad. Y eso es muy importante que seguimos hablando como sector, dando mucho énfasis en estos protocolos para que el pasajero vuelva a ganar la confianza de viajar. Nosotros en Viver trabajamos muy a la mano de las autoridades del país, con IATA, con la OMS, desarrollando estos protocolos desde la llegada al aeropuerto, en la cabina de pasajero. En la cabina de pasajero todos estamos operando con estos filtros HEPA, seguro que ya han hablado de esto, pero son supremamente importantes. Esos son los filtros que renueva el aire cada 2 a 3 minutos en la cabina de pasajero, eliminando el 99.9% de la bacteria, incluyendo la bacteria que es el COVID. Así que eso crea el ambiente que es como si fuera un quirófano, un ambiente supremamente sano para los pasajeros en la cabina. Nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos promoviendo el modelo digital, que el pasajero haga su check-in online, que lleva su pasaportaje en su celular para minimizar estos puntos de contacto físico que había en todo ese customer journey. Y vamos reforzando mucho estos temas. Nosotros no solo desde el reinicio de la operación, pero durante la pandemia pudimos operar más que 400 vuelos especiales humanitarios, transportando más de 20,000 pasajeros, repatriando peruanos al país. Y ya después del reinicio de la operación comercial, sumamos 20,000 pasajeros más. Así que en total hemos transportado más que 40,000 pasajeros con estos protocolos, en estas condiciones y sin ningún pasajero contagiado. Así que tenemos mucha confianza y tranquilidad que viajar en aeronaves supremamente sano, y tanto para los viajeros como para nuestros colaboradores. El segundo pilar que mencioné era la actitud viva. El desafío ahí es que podemos seguir luchando contra este ambiente que tenemos en este periodo de reinicio. Y ahí soy supremamente orgulloso de lo que nosotros hemos podido hacer, adaptándonos a la situación con los vuelos humanitarios, vuelos cargueros. Justo ayer trajimos al país 57,000 pruebas rápidas desde Santiago de Chile, sumando a este periodo de recuperación post-pandemia, y también adaptando nuestro producto que sea aún más alineado con las necesidades de los pasajeros en esos momentos. Hace como 2 meses lanzamos lo que se llama el Viva Pass, que es un tipo cuponera para que los pasajeros pueden comprar con mucha tranquilidad, mucha flexibilidad, cambiar sus fechas de viaje y pagar precios bastante bajos, hasta 60% menos que los precios antes de la pandemia. Y en esta cuponera uno compra una cuponera de 8 vuelos y no tiene que confirmar las fechas de viaje hasta 3 días antes de su viaje. Así que tienes supremamente total flexibilidad a precios muy asequibles, como dije. Y el tercer pilar, que probablemente es lo más retoso ahora mismo, es volver a recuperar la eficiencia que nosotros todos tuvimos antes de la pandemia. Y nosotros todos tenemos costos fijos bastante altos, más que nada con el tema del arrendamiento de los aeronaves. Y para hacer este negocio de nuevo un negocio rentable, necesitamos buscar ser productivos y buscar una utilización alta de nuestros activos de los aeronaves. Y para poder hacer eso, necesitamos ampliar la ventana de operación de los aeropuertos en el país. Hoy en día estamos volando desde 7:30 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Eso no hace una operación eficiente. Necesitamos volver a operar desde las 6, 6:30 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche para poder brindar más de estos activos fijos que tenemos, que son costosos.
Y para hacer esto, pues necesitamos poder ampliar los horas de operación de los aeropuertos, ampliar la capacidad de los terminales, a lo mejor sumando capacidad semi-temporal al terminal para poder procesar más pasajeros. Así que tenemos retos, estoy seguro que somos capaces de enfrentar esos retos y salir con éxito, y en eso nos mantenemos motivados cada día de poder contribuir a esta fase de recuperación del país. Muchas gracias, Stephen. Definitivamente son importantes iniciativas. La pandemia nos está enseñando que tenemos que adaptarnos, si no vamos a morir en el intento. Y también si es necesario contar con una ampliación de horarios en los aeropuertos de provincia, así como también poder abrir aquellos destinos que a la fecha se encuentran ahorita cerrados, ¿no? Quisiera ahorita pasar al lado aeroportuario. Tenemos a Juan José Salmón, CEO de Limato Partners, y quería consultarte, Juan José, que desde la visión del app, ¿cuáles son las principales oportunidades y amenazas que presenta el escenario post-pandemia en el país? ¿Y cómo la industria aérea podría ayudar a impulsar una y a contrarrestar las otras? ¿Entonces? Hola Carlos, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Primero, creo que es importante rescatar algunas frases que se han dicho antes de mi intervención, ¿no? Se ha hablado mucho de confianza, se ha hablado mucho de tecnología, y por ahí pues también, digamos, esta pandemia nos ha encontrado y nos ha obligado a entrar a un proceso de muchísima innovación. Y es por ello que yo veo como una amenaza si no aceptamos ese proceso de innovación y si no le damos al pasajero esa posibilidad de viajar con el menor punto de contacto posible, sino básicamente un journey que sea básicamente sin contacto. Y es algo, creo que de lo cual todos estamos hablando, todos estamos de alguna manera conversando, aerolíneas, aeropuertos, pero no solamente la labor de estos dos sectores, es la labor de todo el ecosistema aeroportuario. El ecosistema aeroportuario como tal, aerolíneas, aeropuertos, hoteles, empresas de turismo, autoridades, tienen que abrazar esa posibilidad de entrar a un mundo mucho más tecnológico, de tal manera que el pasajero pueda llenar su información una sola vez, esa información compartirse entre las distintas autoridades, que los flujos sean rápidos, que el pasajero sienta que está llegando a un destino que está adecuadamente protegido, lo que es algo bien importante, y protegido me refiero desde el punto de vista sanitario, y también saber que en la eventualidad que algo vuelva a ocurrir, el Estado y las entidades tienen toda la data necesaria como para poder reaccionar rápidamente en ese momento, y no como nos agarró en la pandemia, la cual cada uno tenía su propia información, su propia data, y luego la fuimos construyendo conforme lo fuimos también uniendo en una causa común para poder sacar este reto adelante. Pero ahí dependemos muchísimo del Estado. Creo que en el sector privado ya estamos conversando para ver cómo unificamos plataformas. En el Estado también necesitamos migraciones, sanidad, el mismo Mincetur, poder trabajar y compartir esa información para poder también conocer mejor. El pasajero que teníamos hasta antes de la pandemia no es el mismo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que motiva a un pasajero en este momento a viajar? Es una de las amenazas que tenemos si no lo conocemos adecuadamente. Desde el Lab hemos comenzado a realizar una serie de entrevistas a los pasajeros que tenemos ahora en el terminal para poder identificar qué es lo que los está motivando a viajar ahora. Ahora, evidentemente, esa motivación de viaje está más relacionada con regresar a su punto de vivienda, o visitar familiares, o temas de salud, y eventualmente temas de trabajo. Pero tenemos que seguir en ese proceso y quizás poder ampliar esa data también con el apoyo de Mincetur, porque si no conocemos bien la necesidad del pasajero, ¿cómo vamos a promover al país? ¿Cómo vamos a promover al destino? ¿Qué tenemos que promover? Tenemos que ser sinceros. Perú tiene una diversidad natural, culinaria, historia importantísima, pero no somos el único destino que va a entrar a competir agresivamente para poder jalar a ese bolsón pequeño de turistas que hay en el mundo. Y para ello requerimos todos trabajar en conjunto. O sea, no nos podemos quedarnos sentados pensando tenemos Machu Picchu, tenemos Puebla, tenemos la Amazonía. No, todos los países tienen algo que ofrecer.
Tenemos que ser mucho más eficaces en la manera como tenemos que promover, pero todos como ecosistema. Dejemos de asociar la palabra turismo con aerolíneas o hoteles. Los aeropuertos formamos una parte importante de ese ecosistema y queremos trabajar de la mano justamente para poderlo promover. Yo considero que el próximo año va a ser un año de lenta recuperación, quizás no tanto en doméstico. En doméstico estamos muy golpeados evidentemente por el tema de la economía. Ahí coincido con lo que comentó tanto Steven como el José sobre el tema de Sky. El producto tiene que ser un producto adecuado a los bolsillos del consumidor doméstico, que se ha quedado muy, muy, muy golpeado. Y el internacional el próximo año va a ser muy incierto. O sea, las aperturas de los países, el poder viajar entre distintos puntos y destinos, el hecho de las aerolíneas reconfigurando sus sistemas, flotas, va a ser muy incierto. Y lo peor que nos puede pasar es que en esa incertidumbre estar constantemente apagando y prendiendo la posibilidad de viajar desde y hacia el Perú. Tenemos que tener protocolos, los tenemos implementados. Tenemos nosotros, aerolíneas, aeropuertos, protocolos listos para poder abrir el mercado aéreo internacional. Nos falta solamente la parte de saber qué se va a requerir respecto de los protocolos a nivel de sanidad y poner una fecha. Y evidentemente esta pandemia o este virus ha venido para quedarse. Aquel que piense que va a desaparecer de la noche a la mañana, eso no va a ocurrir, ha venido para quedarse. Entonces tenemos que tener protocolos y empresas y un ecosistema que trabaje alrededor de esos protocolos, que sea lo suficientemente resiliente para poder reaccionar rápidamente. Y esa reacción no tiene que ser a buenas a primeras cerrar el país. Es siempre una opción, evidentemente, pero tenemos que tomarlo con calma, porque lo que estamos apostando es reactivar con sanidad, con seguridad, pero es muy importante recuperar esa confianza hacia el pasajero. Y básicamente yo creo que el punto importante acá es un trabajo colaborativo. Sector público y sector privado. Aeropuertos, aerolíneas, hoteles, cámaras de comercio asociadas a turismo y autoridades. Tenemos que trabajar de manera conjunta y de alguna manera se ha mencionado, creo que lo mencionó también Steven, para poder buscar eficiencias. ¿Eficiencias de qué? En las operaciones, poder saber con qué recursos contamos, cómo los usamos de la mejor manera posible, porque todos tenemos problemas de liquidez, todo el sector, toda la cadena, todo el ecosistema, y no estamos para derrocharlo, estamos para que usarlo de una manera razonable, de una manera eficiente y que genere valor. Tenemos que comenzar a hablar en que la cadena en conjunto tiene que comenzar a generar valor para poder a un momento recuperar quizás ese 2% del PBI que significaba el turismo, como comentó Gabriela al principio. Tenemos también que, una vez más, conocer a ese pasajero. Tenemos que entender cuál es la motivación de su viaje y si el producto que ofrecemos, desde la experiencia del pasajero en el punto de origen, llegando al país y luego saliendo, es el adecuado. Y ser lo suficientemente también resilientes para poderlo cambiar si fuera necesario. Pero tenemos que trabajar en conjunto, Estado y empresas privadas. Si no, la recuperación va a ser muchísimo más lenta de lo esperado. Tenemos habilidades, tenemos facultades, tenemos recursos, tenemos la intención, estamos con un muy buen nivel de comunicación, tenemos que utilizarlo. Y para mí la amenaza sería no usarlo y dejar de colaborar. Continuemos en este camino, pero es bien importante también fechas claras. ¿Cuándo abrimos? ¿En qué condiciones abrimos? Es importantísimo para poder terminar de adecuar y de engranar esa última milla, para saber que estamos listos ofreciendo un producto seguro, adecuado y adecuadamente dimensionada para un tráfico que es el que esperamos que pueda venir acá al país. Muchísima colaboración para poder ganar confianza, muchísima humildad para saber que vamos a salir a competir al mercado mundial con un volumen potencial de pasajeros que se ha reducido significativamente. Tenemos que apuntar las balas a donde realmente genere el valor que todos estamos esperando. Muchas gracias, Juan José. De hecho, es muy importante lo que has mencionado. Creo que todos estamos al 100% de acuerdo con cada una de las palabras que acabas de realizar. Definitivamente resaltar que sí, es efectivamente un ecosistema, no es solamente un problema de aviación y de turismo, es todo lo que ello implica, todos los engranajes desde la cadena se afecta por igual, así que bueno, estamos alineados en ese sentido. Quisiera cederle la palabra ahorita a Manuel Honor, el CEO de la TAM,
y consultarle que en el escenario actual que tenemos y el post-pandemia, ¿cuáles considera principales retos y necesidades de la industria para recuperarse de la actual crisis y aportar en la recuperación económica del país? Adelante, Manuel, por favor. Gracias, muchas gracias Carlos, muchas gracias por la invitación al panel. Saludo a las autoridades que nos acompañan hoy día en el panel. Yo creo que, a ver, tenemos que ver, o como nosotros estamos viendo el problema, hay que dividirlo en necesidades inmediatas y las necesidades futuras, ¿no? Yo creo que las necesidades inmediatas tenemos que seguir reactivando el sector transporte, el sector transporte aéreo y finalmente el sector turismo. Creo que Gaby compartió las cifras, el impacto que tiene el transporte aéreo en el turismo y en la economía del país es realmente importante. Entonces, dimos unos primeros pasos muy importantes en el mes de julio, a mediados de julio, cuando empezamos con los primeros vuelos nacionales. Crecieron la cantidad de vuelos durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre. Lo que vemos es que hay una necesidad todavía muy alta de la población en general por viajar. Vemos una cantidad limitada de vuelos con unos factores de ocupación bastante altos, lo cual te da una indicación de que hay mucho más personas que necesitan trasladarse, un poco como lo que dijo Juan José, hay gente que necesita llegar a ciudades donde hoy día no está, por motivos médicos, por motivos familiares, por motivos de trabajo. Entonces, necesitamos darle en el plazo más corto a la industria la capacidad de poder seguir generando más vuelos, evidentemente dentro de un parámetro de muchísima seguridad, de protocolos sanitarios, y yo creo que la industria aérea en general, las aerolíneas, los aeropuertos lo han demostrado largamente, ¿no? En lo que va de estos dos meses, desde el 15 de julio, la industria aérea ha transportado más de 400.000 pasajeros ya en vuelos regulares, sin contar todos los vuelos humanitarios y todos los vuelos de repatriación. Y tenemos la satisfacción de que hemos operado absolutamente con total bioseguridad. No tenemos ningún caso que haya sido registrado de personas que estén atribuyendo algún contagio a todo el viaje que ha tenido en avión. Entonces, tenemos que, dada esa garantía, dada esa seguridad, poder seguir creciendo. Hay necesidades muy inmediatas, y acá le traslado un poco las inquietudes al viceministro González. Hay necesidades muy inmediatas que tenemos que hacer: extender los horarios de los aeropuertos, iniciar más temprano los vuelos desde el aeropuerto de Lima, extender los horarios de Corpa como ente de aeronavegación, y finalmente disminuir el distanciamiento que pusimos o que se puso inicialmente entre vuelo y vuelo, principalmente en los aeropuertos de provincias, dado el aforo. Creo que hemos recorrido bastante en 2 meses, hemos aprendido cómo operar de manera segura, tanto los aeropuertos como las autoridades, como las aerolíneas, como los pasajeros. Yo creo que los pasajeros también juegan un papel muy importante. Nosotros les preguntamos, los encuestamos a los pasajeros, les preguntamos si ellos sienten que se están aplicando todas las medidas necesarias de bioseguridad, y la gran mayoría de nuestros pasajeros nos contestan que están viajando con confianza, que no quiere decir que estén viajando sin precaución. Evidentemente están todos siendo respetuosos de todos los protocolos, de todo lo que comentó el viceministro, que habíamos estado incorporando tanto en el proceso de pasada por el aeropuerto, de check-in, de embarque, de desembarque, de recojo de equipaje. Todo ese proceso se está haciendo de manera muy ordenada, que está garantizando una bioseguridad importante. Y cuando pensamos en el largo plazo, o en el más mediano y largo plazo, o primero, digamos, como último tema del corto plazo, tenemos que poner fecha de una vez y poder empezar los vuelos internacionales regulares. Hoy día existen muchas operaciones internacionales a través de estos vuelos humanitarios, pero de una manera que es muy engorrosa, es muy compleja para los pasajeros. No hay transparencia, digamos, en el sentido de que no es fácil para los pasajeros
encontrar estos vuelos, acceder a estos vuelos, y finalmente estamos viendo que estos vuelos están operándose llenos porque hay una necesidad muy grande por viajar. Pensando más en el post-pandemia, nosotros tenemos que seguir con las acciones y con las iniciativas que teníamos previstas como país. Saludo mucho las declaraciones del viceministro González, donde estamos siguiendo los planes de crecimiento del aeropuerto de Lima. Creo que es una muy buena señal, y acá saludo mucho a Juan José y al equipo de Lima Airport Partners, que estén haciendo la obra de la ampliación de la segunda pista, de la ampliación de la plataforma. Es importante también retomar pronto la construcción del nuevo terminal. Necesitamos usar este periodo de pandemia para poder ponernos al día con el déficit de infraestructura que tenemos en el Perú, que se estaba haciendo notar muchísimo hasta comienzos de este año. Nosotros teníamos aeropuertos que estaban saturados. Hoy es bueno usar esta pausa, este momento que nos ha regalado la pandemia, para poder seguir en estos proyectos, ampliar el aeropuerto de Lima, ampliar los aeropuertos de provincias, retomar las obras que ya estaban previstas para poder ganar competitividad en el país. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Importante lo que mencionas también. De hecho, lo más resaltante, cara al pasajero, es transmitir la seguridad de que los viajes, ahora la redundancia, son seguros. Y evidentemente el tema de la infraestructura a nivel general en todo el país es importante poder tenerlo mapeado, calendarizado, para poder superar esta fase, digamos, de déficit que era manifiesta hasta antes del inicio de la pandemia. Para finalizar esta parte, voy a ceder la palabra a Peter Serra, vicepresidente regional de la IATA para las Américas. Y quería consultarte, Peter, desde el punto de vista de las líneas aéreas y desde un punto de vista mucho más macro de la región, ¿de qué depende la recuperación del sector en el Perú y qué lecciones quedan para el futuro en la aviación comercial? Peter, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que muchos de mis colegas ya lo han comentado. Yo creo que el primer paso aquí para la recuperación es del liderazgo del gobierno en sí. Necesitamos un gobierno que esté activo, participativo, transparente, que no vea a la industria como esa columna vertebral tan esencial que es la conectividad para el país hacia el exterior y para el país en el interior. Como yo he comentado muchas veces en los medios a nivel regional, esta región, incluso en el Perú, no tenemos la infraestructura ferrocarril o de carreteras como tenemos en otros países en Europa, Norteamérica. Lo que depende mucho, lo que es la conectividad y movimiento de personas, de mercancías en el transporte aéreo. Es el medio o el modo de transporte más seguro, más eficaz e incluso hasta cierto punto más barato. Pero lo que necesitamos es que el gobierno nos ayude con las herramientas que podemos reactivar. Estamos ya prácticamente 7 meses que la industria se encuentra prácticamente paralizada. En el caso de Perú, sí hemos comenzado a volar los vuelos domésticos desde el mes de julio. Estamos ahora mirando ya la reactivación de los vuelos internacionales a partir de octubre. Pero sí tenemos que asegurarnos que el gobierno, pues que trabajemos conjuntamente. Como hemos mencionado, hay también limitantes que no hemos visto, horas de operaciones. Tenemos que asegurarnos que tengamos los recursos, que el gobierno ponga los recursos en los aeropuertos para los servicios de control de seguridad, inmigraciones, aduana, y que no nos vean que nuestros aeropuertos, los vuelos no se colapsen. Tenemos que dar una imagen a los consumidores que el transporte aéreo está actuando de una manera responsable, eficaz, que lo que es el journey, el viaje, sea lo más confortable posible. Lo que no queremos como industria es que veamos largas colas en las inmigraciones, en las salidas, porque no hay recursos. O que cuando llegue un avión de largo
de un vuelo de 1 hora o de 8 horas, que al pasajero no lo mantengamos a bordo del avión. ¿Por qué? Porque estamos aguantando por falta de recursos dentro de la terminal. Y por eso pedimos al gobierno ese liderazgo. Tenemos que trabajar los protocolos o las medidas que se están implementando. También tenemos que recordar que son temporales y no nos podemos hacerlos rígidos. La situación va a cambiar. Tenemos que aprender a coexistir con el virus hasta que tengamos la vacuna. Y coexistir representa un balance social, asegurando que estamos cuidando de una manera segura a nivel social de nuestros ciudadanos, como en la parte económica. Tenemos que recuperar. Y lo que no podemos hacer en el Perú es restringir el crecimiento del transporte aéreo. Necesitamos dar esa confianza, que los vuelos, las líneas aéreas puedan ir incrementando los vuelos con el incremento de la demanda. Y también para el gobierno, yo creo que el último punto, tiene que representar y demostrar que es un país seguro, que es un país que está tomando medidas, que es un país que los protocolos no solo son dentro del transporte aéreo, pero los protocolos, las medidas se están extendiendo en todas partes. Creo que si podemos hacer eso, la recuperación va a ser mucho más rápida. Nosotros tenemos mucho interés en esta recuperación en Perú. Creemos que se puede recuperar. La industria está lista, las líneas aéreas están listas para reactivar los vuelos, ya lo están haciendo domésticamente, internacional lo mismo, pero tenemos que asegurarnos que el gobierno esté listo para la reactivación y con la demanda poco a poco incrementando. Y sobre todo la transparencia y el diálogo. Eso es lo más crítico, porque la recuperación no se va a hacer o no va a llegar en 2 o 3 días, van a ser varios años. Y cuanto mejor alineados estemos, Carlos, con el gobierno y con el sector privado, mayor recuperación va a llegar más pronto. Muchas gracias, Peter. Sí, definitivamente es importante resaltar el rol que juega aquí el gobierno y el liderazgo que debe tener. Con esto terminamos la primera parte. Vamos a empezar la segunda parte, que es la importancia del servicio de operaciones y la confianza de los pasajeros. Aquí sí voy a nuevamente pedir a nuestros panelistas, que podamos hacer gala de síntesis, ya que el tiempo que nos puede ganar, así que podamos ser lo más breves posibles. Y para empezar, voy a ceder la palabra a Manuel Banor, de LATAM Perú, y para consultarle respecto a estos meses en los cuales la LATAM y las aerolíneas locales han presentado o han realizado vuelos humanitarios y de repatriación. ¿Cómo ha sido la experiencia de adaptarse a las nuevas medidas de bioseguridad y cómo lo han recibido los pasajeros de estos vuelos? ¿Manuel? Sí, gracias, Carlos. Como comenté hace un rato, en estos últimos meses se han realizado muchísimos vuelos, no solamente humanitarios, de repatriación, yo diría vuelos especiales y de necesidad, además de muchísimos vuelos de carga. Entonces, para nosotros desde LATAM lo que más hemos notado ha sido el orden que ha habido de los pasajeros, la disposición a cumplir con protocolos, con estándares, con realmente medidas de cuidado. Entonces tenemos la satisfacción de que tanto nuestra tripulación como los pasajeros que hemos transportado han sido transportados de manera totalmente segura. Comentó Steven un poco ahí sobre la parte tecnológica de los aviones. Los aviones son lugares pues realmente muy seguros a través de todos los filtros que tienen y todo esto, pero además ha habido mucha atención a los protocolos dentro de los aviones, a la limitación de la interacción entre la tripulación y los pasajeros, además del orden en el embarque, en el desembarque, en todos los procesos de los aeropuertos. Sin embargo, creo que es importante, como mencioné, que retomemos nuevamente la operación regular, la operación de los vuelos regulares internacionales. Acceder a estos vuelos humanitarios o a estos vuelos especiales es muy difícil para los clientes. No son vuelos pues que están siendo publicitados a través de los sistemas de distribución, no son vuelos que sean vendidos a través de todas las agencias de viajes. Hay que hacer una cantidad de trámites previos a poder ser incluido en uno de estos vuelos, lo cual
lo hace un poco excluyente y lo limita a una cantidad de personas que tienen pues acceso a información y que tienen acceso a poder tener digamos, esta conexión. Y por último, no hay que perder en cuenta también la importancia que tiene Lima como hub principal de conexiones en Sudamérica. Y nosotros tenemos que poder recuperar el sitio que tiene y que venía teniendo. Nosotros hasta febrero, hasta marzo de este año teníamos una conexión directa desde el aeropuerto de Lima, de poder conectarnos con más de 45 ciudades directas en el mundo. Entonces, estábamos pues internacionales, ¿no? Más otras 20 nacionales, entonces realmente unas 65 conexiones directas desde Lima. Estábamos realmente construyendo un verdadero centro de conexiones, un verdadero hub, que le da una ventaja competitiva importantísima al país. Eso permite que al Perú, al estar conectado con más de 45 ciudades de manera directa, puedan llegar muchísimos viajeros por negocios, por turismo, y que Lima se pueda convertir, y ya se estaba convirtiendo realmente en un gran centro de negocio, de logística, de exportaciones, de importaciones en el mundo. Entonces tenemos que volver a iniciar estos vuelos internacionales para volver a seguir construyendo ese gran centro de conexiones, ese gran hub en el aeropuerto de Lima. Y nunca hay que olvidarse que no estamos solos en esa, digamos, no hay ausencia de competencia en un hub en Sudamérica. Tenemos también dos hubs muy cercanos, dos ciudades muy cerca, Bogotá y Panamá, que compiten por ese sitio y por esa conexión de pasajeros. Entonces, creo que nosotros cuando pensamos a largo plazo y pensamos en la competitividad del país, tenemos que seguir impulsando este sitio y esta gran, digamos, sitial que estábamos construyendo y que seguiremos construyendo de Lima como el gran centro de conexiones y el gran hub de pasajeros y de carga en Sudamérica. Entonces, eso, yo creo que los pasajeros y las aerolíneas y toda la comunidad de los viajes estamos muy conscientes de todos los protocolos y de toda la seguridad y de toda la bioseguridad que hay en torno a los viajes hoy día, y estamos listos, estamos totalmente listos para dar el siguiente paso, que es el reinicio de los vuelos internacionales y seguir ofreciendo a todos los clientes la mayor conectividad desde Lima, obviamente a los mejores precios. Gracias, Manuel. De hecho, sí es un tema a resaltar, que a veces nos olvidamos de que Lima no es una isla, el continente tenemos competencia y que hubo competencia muy fuerte. En el caso del LAB, Juan José, quería consultarles a ustedes respecto a la experiencia que han tenido con estos vuelos en estos últimos meses. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que se han dado en el Jorge Chávez y cómo estos cambios han sido recibidos por parte de los pasajeros? Primero, voy a reconocer que esta situación nos agarró evidentemente de manera inesperada, y a pesar de ello, desde el punto de vista de las operaciones del LAP y los colaboradores del LAP, creo que reaccionamos de manera adecuada a una situación que al inicio era caótica. Segundo, respecto del proyecto de ampliación y lo que bien venimos llevando adelante, creo que es importante mencionar que hemos continuado con el lado aire, reiniciamos obras lo más pronto posible luego de el cierre total, en todo caso, de la economía. Logramos sacar este préstamo, hemos suscrito este préstamo por 450 millones para seguir adelante con el proyecto. Esto no hace nada más que demostrar el compromiso que tiene el LAP Fraport como su principal operador en la concesión y en el largo plazo. Estamos hablando de un operador que maneja más de 200 millones de pasajeros al año a nivel mundial. Es un compromiso a largo plazo. Esta es una situación inesperada, imprevisible, compleja, pero es una coyuntura que quizás en el tiempo sea un poco más duradera de las otras que hemos tenido, pero va a pasar. Nuestro compromiso por el proyecto está ahí. Tenemos que ver la manera de buscar el reequilibrio adecuado. Respecto a los pasajeros, yo creo que poco a poco también se han ido adecuando a... Creo que todos hemos ido tomando conciencia de la importancia que significa cuidarnos nosotros mismos.
más allá de los protocolos del aeropuerto, los protocolos de las aerolíneas, los protocolos de los hoteles, la persona, si el individuo no interioriza su comportamiento, los protocolos no sirven de mucho. Creo que hemos trabajado muchísimo en insistir, en comunicar, en guiar al pasajero. Ya veo pasajeros en el terminal que interiorizan el protocolo, que guardan su distancia, que esperan pacientemente, por lo menos en los vuelos domésticos, que las maletas salgan de los belts y que ellos recojan su equipaje sin aglomeraciones. Es un trabajo constante, es un trabajo que tenemos que continuar desde que el pasajero inicia su viaje, sea en el aeropuerto de Lima o un aeropuerto en el extranjero o en provincias. Seguir inculcando esta cultura de cuidarnos, de ser conscientes, de no perder la visión que el espacio o el distanciamiento lo generamos nosotros mismos, por nuestro comportamiento, por dónde nos ubicamos, cómo nos comportamos en las mismas aeronaves, como comenta Manuel, continuar con ese discurso, luego finalmente en destino, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Tenemos el reto ahora de reiniciar los vuelos internacionales, comerciales, estamos trabajando, creo que estamos preparados. Tenemos que continuar comunicándonos de manera adecuada y seguir comunicando la seguridad. Que como bien comentó también Peter, esto es un tema temporal. Y por la temporalidad tenemos que ser lo suficientemente resilientes para poder incorporar nuevos procesos que mejoren los flujos o retirar algunas restricciones que en el tiempo demuestren que no están cumpliendo su finalidad. Tenemos que ser resilientes en beneficio de los pasajeros, en beneficio de la experiencia y también en beneficio de la recuperación del sector en su conjunto. Gracias, Juan José. De hecho, la comunicación y el cumplimiento de los nuevos protocolos de seguridad efectivamente son claves para las operaciones en esta nueva coyuntura. Y manteniendo esta misma línea del comentario José Raúl de Sky, ¿ustedes cómo han trabajado los protocolos de bioseguridad para el inicio de las operaciones en el contexto actual? ¿Y cómo ha sido el trabajo de las campañas de comunicación, especialmente de información al pasajero sobre estos nuevos procedimientos y protocolos, y cuáles las reacciones por parte de los pasajeros? Mira, Carlos, déjame partir por la conclusión, y lo primero que yo te diría de manera satisfactoria es que como industria nos ganamos la confianza de nuestros pasajeros, ¿ya? Hoy nuestros pasajeros viajan muy tranquilos y la verdad que ha sido un trabajo colaborativo, la verdad, bien extenso, bien arduo, ¿no? Trabajando obviamente con los concesionarios de aeropuertos, con LAB, con Aeropuertos del Perú, con Aeropuertos Andinos, entre aerolíneas, y claramente con el rol clave que jugaron las autoridades, ¿no? Lo principal a la larga fueron los protocolos, y creo que de eso ya hemos hablado mucho, poco que aportar ahí, pero sí nosotros tuvimos que alinearnos y poder incorporar las mejores prácticas de las organizaciones internacionales competentes, básicamente la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y asegurarnos, como decía Juan José, que a lo largo de todo el journey, de toda la experiencia del pasajero, estos se pudieran sentir tranquilos, lo cual creo que lo logramos de manera exitosa. Fue complicado, la verdad que hubo que hacer mucha capacitación, se afectaron los tiempos, hubo que cambiar procesos, han habido sobrecostos, claramente en todo lo que está relacionado con seguridad, pero yo creo que el esfuerzo valió la pena, ¿no? Claramente ahora todos tenemos una maestría en filtro CEPA, todos hablamos como parte de la industria, y ese mensaje caló. Es más, yo te diría que hasta la prensa jugaba un rol súper importante entendiendo la importancia estratégica que tenemos como industria. Así que desde ese punto de vista yo diría que estamos muy satisfechos. Y cuando tú ves ahora las encuestas de satisfacción de nuestros clientes, yo te diría, al menos por Sky, estamos con los mejores resultados de nuestra historia. Los pasajeros vuelan muy tranquilos cuando ven los protocolos a lo largo del aeropuerto, a bordo, ¿no? Se sienten muy cómodos, lo cual nos da confianza, nos da tranquilidad de que somos una empresa segura, de que somos el medio de transporte más seguro. Y ahora que se avecina ya la reapertura de los vuelos internacionales, transmitir la misma confianza. Los protocolos, la verdad que no van a cambiar mucho, más allá de la prueba, que sería bueno tenerla, pero yo te diría, ya estamos listos y a la expectativa para que así pueda ser. Gracias. Gracias, José Raúl. Y sí, es importante contar con esta ratificación acerca de la seguridad de viajes vía aérea. Para finalizar este bloque, Peter, por parte de IATA, sabemos que las operaciones domésticas que se han iniciado en el país el 15 de julio, poco más de 2 meses,
Y haciendo un símil de la experiencia internacional a nuestro país, ¿por qué es tan importante que el Perú analice la aplicación de cuarentena en las principales ciudades? Básicamente Cusco, que es la principal ciudad de tráfico con Lima, y reinicie sus operaciones internacionales a la brevedad. Por favor. ¿Me oyen? Sí. Bueno, obviamente la política de IATA, como ha sido de la industria, estamos totalmente en contra de lo que es cualquier tipo de cuarentena que se implemente con una ciudad, un municipio, un país. Hemos tenido experiencia con otros países donde han implementado el sistema de cuarentena y donde se ha implementado no se ha visto una recuperación del mercado. Totalmente lo opuesto. La gente no quiere ir a sitios donde se tienen que ver confinados durante una duración de una semana o 2 semanas para cumplir con la normativa. Hemos visto un país como Uruguay, donde hacia fuera, saliendo del país, está saliendo la capacidad casi al 100% del cupo, pero al ingreso al país está entre un 30 a 40%, porque tienen que pasar una semana de cuarentena con el examen. Así que, y es lo mismo que hemos visto en Ecuador, cuando reactivaron, tuvieron un flujo de movimiento de pasajeros muy bajo. Y por eso, pues, hay otras medidas. Primero, la medida de bioseguridad que inició la OACI no lo contempla, y hay otras medidas como testing que pueden cumplir con eso, que no tenga que ser una cuarentena. La señora me pidió... Muchas gracias, Peter. Con esto cerramos esta parte 2 y para entrar a la parte 3, que es recuperación y sustentabilidad de la industria, quisiera invitar a Estrella Torres, directora general para Perú y Bolivia de American Airlines. Y Estrella, como sabemos, la situación de las aerolíneas viene agravándose conforme todavía se mantienen restricciones de las operaciones internacionales. Y que espero que esto pueda ser levantado a la brevedad. Pero para aerolíneas como América, la situación ha sido diferente y la apuesta que por mantenerse en el mercado peruano demuestra la potencialidad de nuestro país en su estrategia. En ese sentido, ¿cuál es la lectura de American sobre la situación del mercado peruano y en qué basan su apuesta para mantener la operación en el Perú y cuál es la expectativa de la operación de nuestro mercado? Estrella, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a la IATA por la invitación a participar en este webinar. Respondiendo a tu primera pregunta, nosotros vemos un potencial de recuperación muy importante acá en Perú. Definitivamente sabemos que el turismo internacional es el que ha primado por muchos años en el mercado peruano, pero también debido a la reactivación económica y a la fuerte economía que se ha presentado en el país, hay un mercado corporativo muy importante. Sabemos, somos conscientes que al reinicio de nuestras operaciones, básicamente vamos a trabajar sin embargo, tenemos de verdad la confianza en que con un trabajo en conjunto y un comportamiento acertado de todos los actores que somos del sector, podemos reactivar y cambiar la tendencia para la próxima gestión. Eso fue a las 12:49. Estamos conscientes y seguros que una vez que termine la pandemia, el Perú va a llegar ya. La pregunta es cuánto tiempo va a tardar. Y todo está en función a que podamos reiniciar nuestras operaciones y podamos ver la demanda del mercado y así estimar un tiempo a corto o mediano plazo de reactivación. ¿Por qué te dicen eso? En tu segunda pregunta, Carlos, bueno, nosotros en Perú tenemos una presencia muy estable. Estamos operando ya hace 30 años aquí y realmente, justamente por esa estabilidad que tenemos en el mercado, es que corporativamente apostamos a que podemos seguir así en el Perú. Pretendemos iniciar las operaciones con un vuelo diario. Sin embargo, para fin de año estimamos poder llegar, tenemos la proyección de poder llegar a nuestra misma capacidad que teníamos cuando se suspendieron las operaciones en el mes de marzo, ¿no? Lo importante también de esto es que 2 de nuestros vuelos, el destino es el hub de Miami, que es un punto natural de entrada a los Estados Unidos por América, ¿no? Y corporativamente tenemos toda la intención de potenciar este punto y eso nos da una ventaja a nosotros como país.
Perú, para América no es solamente la operación, también nosotros tenemos una oficina de observaciones muy importante que da servicio de operación, no solamente a Perú, también una base de asistentes de vuelo. Quiere decir que nuestra inversión en capital humano, en tecnología, es importante, significativa. Realmente tenemos toda la intención de mantenerla y potenciarla. Ahora, a nivel corporativo, sí hemos hecho muchos cambios, muchas reestructuraciones, incluyendo, por supuesto, la revisión de nuestra flota de aviones, revisión de rutas y ajustándonos a la nueva realidad. Y eso es que ahora somos una aerolínea de mejor tamaño, mucho más eficiente de lo que éramos antes de la pandemia y que nos hemos ajustado a la demanda mundial actual. Y eso nos da mucha potencialidad y nos permite seguir trabajando mercados como el peruano. Y finalmente, el tema que es esencial, y es justamente ganar la confianza de los pasajeros en lo que es la aviación comercial, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en sistemas de bioseguridad. Tenemos un sistema de entrega de aeronaves con aerosoles electrostática. No solo el trabajo en la aeronave, sino también en todo lo que es el proceso que significa viajar, ¿no? Desde llegar al aeropuerto, paso por todos los controles y la interacción o la poca interacción que se busca con nuestros colaboradores y definitivamente el trabajo en conjunto con autoridades, con el aeropuerto es esencial, ¿no? Entonces nosotros enfocadísimos en trabajar en los protocolos y definitivamente al igual que todos, pues esperando una fecha, un inicio para lo que es la aviación internacional aquí en el país. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Estrella. De hecho, es importante conocer y ratificar la apuesta que American Airlines, una aerolínea tan importante a nivel internacional, hace sobre nuestro país. Stephen, por parte de Viva, un poco a manera de resumen, quisiera consultarles cuál ha sido la demanda que ustedes han tenido con lo que dicen las operaciones en el país y cuál es la predicción que están haciendo ustedes en los próximos meses. Sí, gracias, Carlos. Pero yo creo que tuvimos un reinicio relativamente exitoso el tiempo que tanto nosotros como José Raúl Sky, Manuel en LATAM y Juan José y los otros aeropuertos invirtieron en los protocolos, pagó su fruto con un reinicio operativamente bastante exitoso. Creo que todos vimos como consecuencia de este periodo bastante extendido de 4 meses sin vuelos, vimos un boom, diría, en los primeros 15, 20 días de muchas personas varadas, más que nada aquí en Lima, intentando regresar a su hogar, a ver un familiar o llegar a otra ciudad a atender a algún negocio. Y vimos y seguimos viendo factores de ocupación altas con los pocos vuelos que hemos podido operar. Pero lastimosamente después de estos primeros 15, 20 días, como bien sabemos, empezamos a ver problemas con la situación de COVID en varias regiones del país, lo cual llegó a las cuarentenas focalizadas, casi el sur del país volvió a cuarentena, tanto como las regiones de Cajamarca y San Martín. Así que la consecuencia de cuarentenas focalizadas tuvo un impacto, diría, importante en la demanda, generó mucho incertidumbre, mucha preocupación que uno puede entender. Y solo ahora, desde el inicio de septiembre, como tuvimos un segundo reinicio, para decirlo así, pudiendo operar Arequipa, Tarapoto, obviamente 2 ciudades muy importantes aquí en el Perú. Pero diciendo esto, justo hoy estamos apenas operando un 15% de la capacidad que estuvimos operando antes de la pandemia. Así que cuando hablo de un reinicio exitoso, es relativa a las esperanzas de este reinicio. Si lo comparamos con lo que había en febrero, pues estamos en un mundo aún muy distinto y como bien sabemos y como hemos comentado aquí, vamos a tener un periodo
extendido, hablando de 2, 3, 4 años, para poder volver a tener una situación, un sector, una demanda parecido a lo que tuvimos antes, y tenemos que prepararnos para esto. Necesitamos, yo creo, de volver a ganar esa confianza y volver a estimular más demanda para las semanas y los meses que vienen. Necesitamos más seguridad, más certeza en la comunicación que viene desde el gobierno. Cuando hablamos de un reinicio de vuelos internacionales en octubre, en la primera quincena, el día 1, el día 15, tenemos que ya tener más claridad en lo que vamos a hacer para poder planear mejor, de poder comercializar los vuelos, de poder comunicar con nuestros pasajeros que van a ser afectados lastimosamente según la fecha que vamos a poder volver a iniciar estas operaciones. Y de igual manera, estamos hoy a día 24 de septiembre y aún no tenemos claridad si la cuarentena focalizada en Cusco, en Tacna, en Puno o en Cajamarca va a extenderse o no. Así que necesitamos, como digo, más certeza de comunicación, más seguridad, de poder volver a estimular más confianza de nuestros pasajeros, más confianza de salir a viajar. De hoy a fin de año, lo que vemos, pues, vemos que poco a poco vemos que la demanda se va recuperándose, vemos que la demanda en el mercado doméstico va a volver, obviamente está volviendo más rápido que en los mercados internacionales, y creo que el modelo bajo costo va a ser aún más llamativo para esta demanda que hay, que está buscando maximizar el beneficio, maximizar el beneficio de su inversión y cada vez buscar esas tarifas más económicos que podemos operar. Así que nosotros en Viva esperemos llegar al fin de año con un 50 o un 60% de la capacidad que estuvimos operando antes de la pandemia, pero eso igual, volviendo a lo que hablé antes, está contando con una cierta infraestructura disponible en el país, está contando que vamos a poder ampliar estos horarios operativos de los aeropuertos, y si no somos capaces de encontrar soluciones para estos retos, estos desafíos que tenemos, pues todos vamos a quedar muy pequeños y sufriendo la ineficiencia que eso, falta de escala, trae a nuestro sector. Así que vemos green shoots, razones de ser optimistas, como digo, pero necesitamos cuidar la disponibilidad de la infraestructura de poder estimular esta demanda que aún es bastante frágil. Gracias. Gracias, Stephen. De hecho, sí, pues es parte de lo que ya se comentó anteriormente respecto al liderazgo del gobierno. Bueno, y para finalizar, la palabra a Carlos Canales, presidente de la CANATUR, y el público que nos está escuchando, porque vamos a tener unos adicionales, pero creo que es importante tener la visión de la CANATUR en el sentido siguiente. Como sabemos, la industria y el sector turismo han sido graves, ¿no? La apertura de fronteras va a ser el gatillo que la creación necesitamos. Ustedes, Carlos, como CANATUR, como Cámara, ¿cómo esto beneficiará al país de la reanudación de los vuelos internacionales y cómo se prevé la recuperación de las actividades? Carlos, por favor. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al viceministro Eduardo González, a la ministra Barrios y al viceministro Cortés, porque ha habido un trabajo en conjunto. Sabemos de las reuniones que ustedes como aerolíneas, como operadores y concesionarios de aeropuertos han podido impulsar esta necesidad que también es transversal a nuestro sector, al sector del turismo. Y definitivamente, seguramente mañana nos anuncian, o el día sábado específicamente nos van
van a anunciar la fecha exacta del reinicio de los vuelos, pero ya es un hecho, está contemplado dentro de la fase 4, que empezará el 1 de octubre, y ojalá que sea antes de la quincena el reinicio de esos vuelos. Tan esperados por todos, porque definitivamente de nada ha servido abrir hoteles en el mes de mayo, restaurantes, agencias de viaje en el mes de julio, porque no tenemos que vender, no tenemos que comercializar, no tenemos que ofrecer. Y esto genera un entusiasmo, un nivel de esperanza para poder activar la industria en su conjunto. Empezando porque se han generado en estos momentos colectivos de gente que estaba separada en la distancia, parejas de novios, esposos, hijos, etcétera, que serán los que primero sean los grandes beneficiarios de este retorno a sus domicilios habituales y a sus encuentros que tendrán con sus familiares y seres queridos. Lo segundo, obviamente, aquella gente que tenía tratamientos, que tenía cursos, formación en otras partes del mundo o en nuestro país, que van a poder viajar sin hacer trámites burocráticos que lamentablemente se tenían que desarrollar. Y otro tema es que sabemos que no van a venir los turistas de selfies ni de cámaras fotográficas, por lo menos hasta el 2022 en forma masiva, en forma importante. Somos absolutamente conscientes, pero esta apertura del reinicio de los vuelos internacionales nos va a generar también un movimiento de turismo corporativo importante. Lo hemos estado monitoreando con las empresas que tienen grandes proyectos de infraestructura dentro del país, y ellos señalaban la cantidad de funcionarios técnicos que requerían traer para temas especializados. Está desde la suscripción del acuerdo con el gobierno inglés para todo lo que es la reconstrucción del norte, Talara como proyecto de la refinería, Shogun, Chagya, proyectos chinos que necesitaban traer técnicos, y así podemos enumerar una cantidad de proyectos de infraestructura y también de inversión minera que van a motivar la visita de este turismo corporativo a nuestro país. ¿Qué nos motiva? Que por lo menos sabemos que de acá a fin de año podríamos generar para la industria unos $500 millones en estos prácticamente 3 meses, y ayudará a que esos hoteles que hoy día están cero ocupación o tienen el 5% de ocupación recibiendo a pasajeros de cuarentena de empresas mineras, podrán recibir a turistas corporativos que podrán activar la dinámica de los hoteles, de los restaurantes y del transporte. ¿Qué esperamos en la recuperación de la industria aérea? La verdad, primero es que tenemos que transmitir confianza, y en eso venimos trabajando con el Mincetur, con empresas privadas, para poder a través de sellos biosanitarios señalar que en el Perú se cumplen los protocolos sanitarios. Si bien es cierto, la pandemia en el Perú ha afectado muchísimo y tenemos indicadores lamentables, también debemos señalar que básicamente se puede focalizar determinados efectos en determinadas zonas geográficas, y no podemos generalizar que todo el país se encuentra con altos índices de contagio. Entonces, esto a través de los protocolos sanitarios y de certificaciones que se vienen trabajando y se anunciará seguramente la otra semana, ya se está obteniendo el Safe Travel de la WTTC, y en la Cámara hemos logrado producir el Safe Place Perú con Ecuador, con Bolivia, para homogeneizar los protocolos en nuestros países, de que las empresas prestadoras de servicios turísticos cumplen dichos protocolos, que todas las empresas, desde que llegas al hotel, que vas a comer a un restaurante, te trasladan a una unidad de transporte turístico o vas a hacer excursiones, están completamente certificadas con el Safeguard de Bureau Veritas, con el cual hemos lanzado esa alianza. El riesgo grande que hemos estado observando es no aparecer en los catálogos del próximo año como turismo receptivo, y eso se viene dando porque ya hay varios países de América Latina que no están en los catálogos del 2021. Hay ánimos por seguir metiendo el Perú como destino. Estamos haciendo activaciones de la mano con ProPerú, un trabajo muy organizado con campañas en Europa, pero obviamente focalizadas, obviamente dirigidas a los segmentos de mercado, porque si no, esa publicidad no va a servir. Somos conscientes que el Perú va a crecer aproximadamente
un 25 a 30% más, o sea, sobre las cifras del 2019, más allá del 30% en el año 2021, no va a haber turistas de mercados de receptivo, turistas tradicionales. Pero sí tenemos que permanecer con una campaña de sostenibilidad y de fidelización al destino importante. A partir del 22 y camino al 23 y posiblemente recién el 24 y 25, tengamos las cifras del año 2019. Por lo tanto, toda esa infraestructura que hemos apostado todos durante 20 años para llegar a cifras importantes, tienen que ser trabajadas con mucha mesura, con campañas de promoción muy ligadas a la segmentación de mercados. Un gran reto es trabajar con un presupuesto reducido de PROMPERÚ. El Delta Yankee este año no creo que vaya a superar los 12 millones de dólares, producto de los 75 días anteriores, primeros antes de la pandemia, y lo que se pueda recaudar de aquí a fin de año. Por lo tanto, ese dinero que se va a gastar en el año 2021, si antes gastábamos 50, 60 millones de dólares, el próximo año habrá un presupuesto de 10 millones de dólares. Con lo cual, la situación en promoción de país nos va a ayudar obligar a ser muy focalizados, muy segmentados y muy adecuados. Y solamente para concluir, yo creo que la recuperación en la industria aérea hoy día, no este año la crisis económica nos ha destrozado a todos, ¿no? hay dinero para hacer turismo interno y lo poco que hay, felizmente está yendo a playas del norte, los protocolos todos se van a anunciar en los próximos días y dinamizaremos a través de una campaña que estamos trabajando con PROMPERÚ para promover las playas del norte y la Amazonía. Hasta que se recupere el circuito sur, lamentablemente tenemos que poner un stop en la promoción del destino y habrá una campaña importante que la hemos visto y la verdad va a ser muy sensitiva, va a impulsar a querer nuestro país a viajar y es ahí donde creo que las aerolíneas van a tener una oportunidad de recuperación más rápida en los próximos años a diferencia del turismo receptivo. Y este turismo interno que todavía en el Perú tiene cifras muy bajas. Si en México hay por cada turista extranjero 4 mexicanos que hacen turismo interno, en Brasil por cada turista extranjero hay 6. O sea, hay un brazo de oportunidades porque el Perú no llegamos ni a 2 turistas peruanos por cada extranjero que llegue. De tal forma que también los empresarios tenemos que unirnos en algún esfuerzo que tenga que ver con precios atractivos. A veces nuestro destino ha sido más costoso que algunos destinos del Caribe o destinos en otros países. Y ahí es la conciencia del sector empresarial. Para culminar, simplemente es la industria aérea y la turística, estamos unidos, ¿no? Hemos hablado muchas veces con Juan José, con Manuel, el LATAM es asociado de la Cámara Nacional de Turismo, y el tema es lo que ustedes, que son los que nos llevan, nos transportan en un país tan complicado geográficamente, la aviación es la única herramienta que nos puede unir en todos los sentidos. Y esperemos salir muy fuerte y consolidados para tener un futuro mejor en los próximos años. Muchas gracias, Carlos. De hecho, es importante la visión que nos das y las medidas que próximamente se van a tomar conjuntamente con el Ministerio, con nuestras autoridades. Y con esto ya damos por concluido el presente webinar. Quisiera resaltar 3 ideas principales para cerrar esto, por favor. 1, el liderazgo del gobierno es importantísimo, creo que es transversal a todos nosotros y en ese sentido y en la parte particular para lo que es el sector de aviación, la definición en cuanto al protocolo y las fechas necesarias para el inicio de las operaciones. Número 2, la aviación como ecosistema es segura y estamos listos para la reapertura. La confianza va de la mano que hay que transmitir a los pasajeros. Y finalmente, esta crisis nos deja una serie de retos y oportunidades de cara al negocio para la supervivencia y sostenibilidad de la industria, la modificación también de cómo se ha generado, cómo se fue el negocio y cómo va a ser el negocio a partir de fecha, al servicio que se brinda a los pasajeros. Así que con estas principales ideas quiero agradecer en primer lugar a nuestras autoridades que nos han acompañado, a los presidentes de gremio, en este caso Carlos Canales, en el caso de Gaby, por parte de la Cámara, al CEO de LAB,
Juan José, a todos los CEOs de las aerolíneas que nos han acompañado, Manuel, Stephen, Juan José, Estrella, y creo que no me estoy olvidando de nadie, y finalmente a Peter, como organizador, como IATA, agradecerles a ustedes, a IATA y también a ALTA, por la oportunidad que hemos tenido el día de hoy de poder debatir y compartir algunas ideas que son relevantes para todos nosotros y que podamos poder ver concretas dentro de poco tiempo. Así que con esto, muchas gracias a todos por su asistencia y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.